fundamental son lo que llamamos las escuelas de agradecimiento, es decir, los grupos o comunidades, como se quiera llamar. En cada uno de los grupos hay un responsable, al cual llamamos catequista, pero no porque él tenga que enseñar a los demás, sino porque alguien tiene que tener un poco de labor de coordinación, simplemente. Todos tenemos que hacer la misma tarea de leer los temas de formación, poner en práctica con esa dirección espiritual que es esencial en nuestra metodología y después comunicar lo que se ha puesto en práctica. Eso vale absolutamente para todos, O sea, no es el catequista el que tiene que hablar, sino que todos nosotros tenemos que poner nuestra parte. El catequista simplemente va a ser el que coordina, el que, por ejemplo, tiene preparado los temas, el que va a recibir los temas que yo les doy, los fotocopia, tiene la clave para acceder al vídeo donde yo, en este caso, doy la explicación de los temas. Bueno, nada más, no es que el catequista es como en las catequesis uno habla, los demás escuchan, no, aquí todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo para poner en común lo que hemos intentado experimentar. Dentro de los franciscanos de María, tal y como está recogido en sus estatutos, hay, dentro de los laicos franciscanos de María, hay dos tipos de laicos. El laico franciscano de María, sin más, es aquel que asiste a las reuniones. Este es franciscano de María. Pero luego hay otro laico franciscano de María que es el consagrado. Es un laico que después de un tiempo, no hay una cosa precisa de cuánto tiempo, porque cada persona tiene que tener su tiempo, decide consagrarse a Dios. Esta consagración laical, reconocida y permitida por la Iglesia, es una especie, no es igual, pero es una especie de consagración religiosa para laicos, para que se hagan ustedes la idea. El laico consagrado sigue viviendo en su familia, el laico consagrado, si está casado, sigue casado y, por supuesto, mantiene las relaciones sexuales normales que la Iglesia permite con su esposa, con su marido. Si no está casado y quiere casarse, se puede casar. Si no está casado y no quiere casarse, que no se case. En eso no hay. Bueno. Pero sí adquiere, este laico consagrado, por su consagración, adquiere unos compromisos. Lo que llamamos las promesas. Primer compromiso, primera promesa, hace referencia al ámbito espiritual. Se compromete a ir a misa diaria, y si no pudiera ir, lo cual es muy frecuente, porque los laicos no siempre pueden ir a misa diaria por motivos de trabajo. Si no puede, tiene que ver la misa por televisión, es decir, el encuentro con el Señor en la Eucaristía. Y si no puede ver la misa entera en televisión, pues entonces ve solamente, por ejemplo, la lectura del Evangelio y la homilía. Bueno. Segundo compromiso de este laico consagrado, de este religioso laico, es la oración diaria. Al menos 15 minutos diarios de oración. Tercero, el rosario diario. Y cuarto, tiene que confesarse una vez al mes. Al menos una vez al mes. Si tiene necesidad de pecado, etc., pues lógicamente se confiesa antes, si puede, porque ya saben ustedes que no siempre es fácil, ¿no? Es decir, este laico consagrado, lo mismo que el religioso, el laico consagrado va a adquirir estos 4 compromisos en el ámbito espiritual: misa, oración, rosario, confesión. Y eso le va a ayudar a tener una estructura suya espiritual. La otra promesa que hace, el otro compromiso que va a hacer, hace referencia a un aspecto muy importante para nosotros, del que he hablado muy poco porque realmente no da tiempo para más, que es el aspecto del servicio a los pobres, es decir, el aspecto del franciscanismo, San Francisco. Y también tiene 4, esta segunda promesa tiene también 4 puntos a cumplir. Primero, austeridad de vida. Es fácil de vivir por un adulto y es difícil de vivir por un joven. Austeridad no significa pobreza. La pobreza es una palabra demasiado importante y solemne. Austeridad significa que tienes que gastar lo que tienes que gastar, pero no derrochar. Gasta lo que tengas que gastar,
pero no derroches. Consume, pero no seas consumista. Y yo creo que normalmente los adultos lo llevamos con bastante facilidad, casi todos. Quizá alguna señora no tanto, pero lo normal es que sí. Que todos vamos a Walmart, vamos a donde sea, es más económico. No, lo normal. Nos han enseñado esto y ustedes que son emigrantes además lo viven. Quizá a los jóvenes les cuesta más, son muy esclavos de las marcas, por ejemplo, ¿no? Y eso les cuesta un poco más, ¿no? Es decir, bueno, gastar lo que hay que gastar, pero no derrochar. Segundo punto, la limosna. Es muy importante para nosotros. A través de la limosna ayudamos a la asociación a la que pertenecemos y ayudamos a la iglesia, ayudamos a los pobres. Tercer punto importante de esta promesa digamos, de franciscanismo, de austeridad o de pobreza. Tercer punto, la limosna del tiempo. Que es más difícil de dar que la limosna del dinero. La limosna del tiempo significa que tienes que dedicar algo de tu tiempo al Señor o a las cosas del Señor, algo de tu tiempo. Puede ser que haya etapas en tu vida que no puedas. Tienes a tu padre anciano, que no puedes irte a apoyar a un asilo, a otros ancianos, pues evidente, ya tienes en tu casa la obra de caridad. Pero siempre que se puede, hay que hacer algo por los demás, por los necesitados, en sentido amplio, por ejemplo. Eres catequista en la parroquia, estás en el coro en la parroquia, eres ministro de la comunión. Eso es un servicio. O diriges el grupo, eso es un servicio. Piensa que tienes que dedicarte, eres un laico consagrado, tienes que dedicar una parte de tu tiempo a ayudar a la gente necesitada. Y habrá que ver qué puedes hacer. No se trata de que hagas cosas imposibles, se trata de que hagas lo que puedes hacer, una parte de tu tiempo. El voluntariado es un elemento esencial de los consagrados franciscanos de María. Y el último punto de esta promesa es que entiendas tu trabajo como un servicio. Tu trabajo es tu forma de servir. Si tú vas a ir, qué sé yo, 1 hora a la semana a ayudar imagínense que aquí estuvieran las monjas de la Madre Teresa. Vas a ir 1 hora a la semana a ayudar a la monja de la Madre Teresa. O 2 horas a la semana a ayudar a la monja de la Madre Teresa. Qué bien, estás haciendo muy bien. Pero oye, en tu trabajo vas a estar 8 horas cada día trabajando. Y es tu forma normal de servir. Eres un profesional, estás trabajando de mesero, recogiendo la fruta, en un banco, en un taller. Es tu forma de servir. Tu forma de servir a los demás es a través de tu trabajo. Por tanto, entender el trabajo como servicio. Así que hay que hacer el trabajo bien hecho, porque es tu servicio a la comunidad, a los demás. Tú vas al médico y quieres un médico que te entienda y que se preocupe por ti, no un señor que busque solo el dinero. Por lo tanto, tú tienes que tener esa actitud de servicio a través de tu trabajo. Bien, repito, por lo tanto, es franciscano de María, así está en los estatutos aprobados por el Papa. Es franciscano de María todo aquel que va a las reuniones. Ese es el franciscano de María. Algunos, después de un tiempo, sienten la llamada de Dios a consagrarse y adquieren estos compromisos. Los que no sienten esa llamada de Dios siguen siendo franciscanos de María que van a las reuniones. No es obligatorio el compromiso. Eso es una cuestión que Dios llama a cada uno. Yo quiero consagrarme a Dios. El Señor me llama a consagrarme a Él. Quiero ser un laico consagrado. El Señor te ha llamado. Lo mismo que a Fabio, un día el Señor le llamó a ser diácono. Yo quiero consagrarme a Dios. Pues entonces asumes esta consagración. ¿Sí, Fabio? También tengo la promesa. Claro. Él antes de la consagración diaconal ya tenía la consagración como franciscano de María. ¿Sí? Estas promesas siempre decimos, antes de hacer las promesas, vívelas. O sea, antes de hacer las promesas, intenta rezar cada día. Intenta ir a misa con frecuencia. Intenta llevar una disciplina con la confesión. Intenta ser austero y no derrochar. Intenta ayudar a los demás.
primero practícalas y después las haces. Es un camino de consagración. Bueno, esto en cuanto a la estructura que no les había comentado esta mañana. Ustedes sepan. Todo esto. Y la siguiente cosa, después ya como siempre las preguntas. Para nosotros es muy importante la misión. Muy importante. Y yo creo que este punto, aquí St. Catherine, el grupo de laicos franciscanos de María, no lo ha desarrollado del todo. Creo que ahora hay que insistir más en este punto. Y hemos desarrollado toda una metodología misionera. Les recuerdo, hemos nacido en una época concreta, la época de la secularización, del secularismo, de la crisis. Por lo tanto, es lógico que nosotros sepamos qué tenemos que hacer para misionar y evangelizar en esta época. Y así hemos establecido una especie de itinerario misionero, donde nuestro objetivo principal son los alejados. ¿Cómo evangelizar a los alejados? No son los únicos que existen, por ejemplo. Cuando hablo de alejado, hablo de aquel que tiene fe, pero que ya no va a la iglesia. Es la mayoría de las personas con las que tratamos. Tienen fe, pero no practican. A veces son de la familia, compañeros de trabajo, en fin, amigos. Pero no son los únicos. Por ejemplo, hay un sector que son los ateos. Estos no son alejados, estos son personas que rechazan. El alejado es aquel que tiene fe. Tú sabes que tiene todavía algo de fe, algo le queda, ¿no? Algo le queda. Y todavía va a rezar alguna vez, y todavía te va a decir a ti que reces, y todas estas cosas. No, bueno, tiene fe. No ha perdido la fe, pero ya lleva tiempo alejado de Dios, etc. Bueno. Luego hay otro sector es el de las sectas. Hay una metodología para evangelizar a las personas que no están alejadas de la iglesia, de Dios, pero sí de la iglesia, pero están en otra iglesia, las sectas. Esto requiere otra metodología distinta. Y luego está cómo evangelizar a aquellos que no están alejados, que están en la propia iglesia, que vienen a misa, que los conoces, que te encuentras con ellos en la comunidad. Bueno, este último sector entra dentro de los alejados en un momento dado, se les incorpora. Bueno, ¿cómo evangelizar entonces al alejado? Primera cosa que tenemos que hacer es lo que llamamos dar el querigma. Primero, el querigma, el anuncio esencial. A este alejado tienes que darle lo esencial, el anuncio de lo esencial. ¿Qué es el anuncio de lo esencial? Dos cosas. Y fíjense, en este orden, estas dos ideas. Ya están ustedes en este momento pensando en alguna persona concreta. Piensen en alguien concreto. Alguien que no practica, pero que tiene fe. Piensen ustedes en una persona concreta. Primero, ¿qué le tienen ustedes que decir? Dios es poderoso. Primera cosa, Dios es poderoso. Si se fijan, este es el primer anuncio que hacen las sectas. Nosotros en la Iglesia Católica hemos dejado de hablar del poder de Dios. Y las sectas hablan del poder de Dios. Dios es poderoso. En la fe, el credo, decimos creo en Dios todopoderoso. Pero en la práctica nunca hablamos del poder divino. Nunca. Es terrible. Nunca hablamos de que Dios puede ayudarte. Dios puede. Dios puede hacer un milagro. Puede hacerlo. Dios puede cambiarte. Dios puede convertir el corazón de tu esposo o tu esposa. Dios puede. Dios es el poderoso. Dios tiene poder. Y sobre las sectas, sobre esto, predican una y otra vez. Es su tema fundamental. Casi es el único. Y esto queda más recogido en el Antiguo Testamento. Por eso las sectas utilizan mucho el Antiguo Testamento. Muchísimo más que nosotros. Este Dios poderoso es además otra cosa. Es el Dios amor. Dios puede ayudarte y Dios te ama. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque soy rico, porque soy joven, porque soy guapo, porque
tengo salud, porque triunfo, porque... No. Porque hoy eres rico, mañana quizá no. Hoy eres joven, mañana seguro que no. Hoy tienes salud, mañana seguro que la pierdes. Por tanto, ese no es el motivo. Eso es lo que dicen las sectas, que unen el poder de Dios a las cosas de este mundo. Por ejemplo, la famosa secta Pare de Sufrir. Para ellos, el poder de Dios se manifiesta a través del éxito, como los antiguos calvinistas. A través del éxito se manifiesta el poder de Dios. Bueno, nosotros decimos, Dios puede, Dios te ama. ¿Cómo lo sé? Mira a Cristo. Cristo nos demuestra el amor de Dios. Cristo es la prueba del amor divino. Dios puede ayudarte, Dios quiere ayudarte. Dios puede, Dios quiere. Dios puede porque es el poderoso, Dios quiere porque te ama. Y no dudes de su amor. Mira el poder divino, mira cuánto te ama, que ha muerto en la cruz por ti. Las dos ideas esenciales de la predicación del querigma. Y a continuación, dentro de este primer bloque misionero, a continuación, otra cosa. ¿Qué efecto ha hecho en ti eso? Es decir, el testimonio. Dios puede ayudarte, Dios quiere ayudarte, a mí me ha ayudado. Y ahí cuentas tu testimonio. Dios puede, Dios quiere, si Dios puede y no quiere, o si quiere y no puede. Dios puede, Dios quiere, y a mí me ha ayudado. Y él cuenta su testimonio. Y cuentas qué ha hecho en ti. ¿Qué ha hecho en ti? Yo recuerdo hace años una ciudad latinoamericana, no me acuerdo cuál era. Cogí un taxi para ir a donde fuera el hotel o donde fuera a llegar al aeropuerto. Y el taxista tenía una radio puesta evangélica. Era evangélico, entonces yo voy vestido de cura, no sé cómo salió la conversación. Bueno. Y él empezó a hablarme. Yo era católico, ahora soy evangélico, cristiano, dicen ellos, ¿no? Soy cristiano, como si los católicos no fuéramos cristianos, pero ellos se llaman a sí mismos cristianos. Bueno, era evangélico, era católico, ahora soy cristiano. Bueno. Antes, me decía, antes yo soy taxista, yo era un borracho. Antes yo engañaba a mi mujer, la pegaba. Apenas llevaba dinero a casa porque me lo gastaba en vino y en mujeres. Bueno, ahora soy evangélico. Es verdad que tengo que pagar el diezmo, pero tengo mucho más dinero porque me sale más barato pagar el diezmo que gastármelo con prostitutas o gastármelo en vino. Ya no bebo. Soy fiel a mi esposa. Dedico tiempo a mi familia. Este señor me estaba dando el querigma a mí. Es decir, me estaba diciendo, Dios es poderoso y Dios a mí me ha ayudado. Y en mí, Dios ha producido un cambio. Yo, por supuesto, era un católico que no iba nunca a misa, etc. Pero era un católico como tantos, como la mayoría, los alejamos. Entregado a sus instintos. De sexo, de alcohol, de violencia, entregado a sus instintos. Bueno, este señor se ha encontrado no me contó cuál fue la forma en que llegó a su conversión, se ha encontrado con alguien que lo ha llevado a la secta, o lo que sea, ¿no? Pero le ha ayudado. Y estaba dándome su testimonio. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, tenemos que ser capaces. Vamos a esperar a que los niños salgan, porque me estoy distrayendo muchísimo con los niños entrando y saliendo. Nosotros tenemos que ser capaces, en nuestro itinerario misionero,
repito, somos misioneros del agradecimiento, no lo olviden, ¿eh? Por tanto, para nosotros la misión es esencial en nuestra vocación. Tenemos que ser capaces de decirle a esa persona alejada: Dios es poderoso, Dios te ama, a mí Dios me ha ayudado. Y contar. ¿En qué te ha ayudado a ti? ¿En qué te está ayudando? Seguramente la mayoría de nosotros no tiene una historia horrible detrás, como este taxista. Yo me imagino que la mayoría de ustedes no han sido antes borrachos y mujeriegos. Bueno, o las señoras no han sido prostitutas y vendedoras de drogas. O sea, no tenemos por qué tener una historia horrorosa que podamos decir, ¿no? Pero todos tenemos algo. ¿En qué Dios te ha ayudado a ti? Pues miren, a mí me ha ayudado Dios, como estamos haciendo una misión, no puerta a puerta, sino con la persona que conocemos. Esas personas te conocen, saben cuál es tu vida. Y me ha ayudado Dios murió mi padre, como tú sabes, no me desesperé, he tenido que salir de mi país, he tenido confianza, me he encontrado en algunos momentos de angustia que no sabía si al día siguiente podría comer o no. No me he hundido, no he ido al robo, lo que sea. Primer punto de la labor misionera. Y no hay que pasar nunca de este punto. Nunca. Hasta que el otro no te da la invitación a pasar. Porque normalmente lo que nosotros hacemos mal es que a continuación empezamos a dar consejos y a decir lo que el otro tiene que hacer. Entramos en el campo ético, en el campo moral. Esto no hay que hacerlo. Fíjense que yo hasta ahora no les he dicho que digan lo que ellos tienen que hacer, ¿no? El primer anuncio no es para decir, tú debes hacer esto. El primer anuncio es para decir, Dios te ama, Dios puede ayudarte. Y a mí me ha ayudado. Si a mí me ha ayudado, te puede ayudar a ti. Este es el primer anuncio. Solo cuando el otro dice, oye, a ti te ha ayudado, yo quiero que me ayude, ¿qué tengo que hacer? Entonces es cuando ya te ha dado el permiso. Nosotros somos todos muy dados a dar consejos, nos encanta, pero no tenemos que dar consejos si no nos los piden. Dar un consejo puede ser ofensivo. Tú deberías hacer esto, métete en tu vida, déjame en paz. Déjame en paz, me alegro, pues si a ti te está viniendo bien, pues me alegro mucho, pero a mí déjame en paz. Yo, bueno, pues tendrá su momento, no ha llegado ese momento. Tú tienes que suscitar en esa persona el apetito, para que él diga, yo también quiero comer. Pero hasta que no te dice, yo también necesito ayuda y quiero que Dios me ayude, tú me estás hablando de lo que ha hecho en ti, yo también necesito. Entonces ahí ya te ha dado el permiso. Entonces tienes que decirle, una vez que te ha dado el permiso, tienes que decirle lo siguiente, pero hasta ese momento, limítate, y a lo mejor eso te va a durar meses. Esa labor misionera te va a ayudar meses. Esto no es darle la receta y al día siguiente lo tiene rezando de rodillas del rosario. No, estamos hablando de un alejado. A este alejado, háblale de Dios. No le hables de moral. No le hables de que tiene que ir a misa. No le hables de que tiene que cumplir los mandamientos. Lo primero que tienes que hablar es del amor de Dios, del poder de Dios y del efecto que ha tenido en ti. Y cuando esa persona, que sabe perfectamente que necesita ayuda, se siente interesada al ver cómo te ha ayudado a ti, entonces tú le dices. Primera parte, por lo tanto, no lo olviden, porque normalmente esto no lo sabemos hacer, esta es nuestra metodología misionera. Cuando ya esa persona te dice, repito, el taxista me cuenta a mí lo que a él le ha ayudado, bueno, yo no sé si eso se lo contaba a todo el mundo, me lo contaba a mí porque era cura, pero imagínense que se lo cuenta a la gente. Un señor que se mete en el taxi, empieza a hablar, el taxista saca la conversación porque es un misionero, lo llevan siempre dentro de las sectas de evangelización, saca la conversación y le cuenta a esa persona que se ha sentado en su taxis, yo era un mujeriego, yo era un borracho, y ahora esa persona
se queda, porque a lo mejor es también él un mujeriego, a lo mejor tiene el vicio de la pornografía, a lo mejor no es un mujeriego y no es un borracho, pero es una persona con mal carácter, y él sabe, y a lo mejor esa persona le dice, oye, ¿y a dónde tengo que ir? ¿A qué iglesia pertenece? Entonces el otro le dice, pero no me dijo a mí, venga usted a esta iglesia. O sea, esta pedagogía misionera hay que tenerla. Primero, háblale de Dios, del poder y del amor de Dios, y del efecto que ha causado en ti. Y cuando esa persona, que es alguien que conoces, no es alguien que se sube en tu taxi, no alguien que conoces, se interesa, entonces llega la siguiente etapa. La siguiente etapa tiene dos partes. La primera, 3 puntos. Poder, amor, testimonio. La siguiente etapa tiene 2 partes. Primera parte, hacerle ver que ese cambio que él está pidiéndote consejo para hacerlo, ese cambio le interesa. Todavía no he hablado para nada del amor a Dios, no he hablado para nada del agradecimiento. Estoy partiendo de un lenguaje que tiene el otro y que me va a entender, que es el lenguaje del interés. Dios puede ayudarte, Dios quiere ayudarte, a mí me ha ayudado. No he hablado para nada del agradecimiento, porque eso es un proceso que vendrá más tarde. Estoy poniendo el sótano de la casa, ahora el lobby de la casa, el sótano. Dios puede, Dios quiere, a mí me ha ayudado. Ahora el lobby. Si no pongo el sótano bien, ¿cómo voy a poner el 5.º piso? El lobby. Ahora el lobby vamos a poner ahora. Te interesa, te interesa. Hay que decírselo, mira, te interesa. Yo quisiera mejorar, yo quisiera también dejar esta adicción que tengo, yo quisiera superar mi mal carácter, yo quisiera. Mira, te interesa, es bueno para ti, ¿sabes? Es decir, el planteamiento inicial no es bueno para tu mujer que no la engañes, que por supuesto es bueno para tu mujer que no la engañes. El planteamiento inicial no es bueno para tus hijos que lleven dinero a casa, porque todavía no tienen la capacidad de pensar en el otro. Están en una fase muy primaria, que es la fase del egoísmo. Y tienes que hablar su idioma. El misionero, cuando los primeros misioneros jesuitas llegaron aquí, aprendieron el lenguaje de los indios. No les hablaban en latín, o en español, o en francés. Más tarde sí. Es decir, nosotros misioneros tenemos que hablar su lenguaje. Y el lenguaje de esta gente es el egoísmo. Vamos a hablar su lenguaje. Poco a poco les iremos enseñando el lenguaje de los ángeles, el lenguaje de la Virgen y de los santos. Pero primero hablamos un lenguaje. Te interesa. Es bueno para ti. Te conviene. Te conviene curarte. Te conviene. A mí me ha hecho bien. A ti también te va a hacer bien. Para ti es bueno. Les pongo un ejemplo. Si una persona conduce y ve un semáforo en rojo, sabe que tiene que parar. ¿Por qué tiene que parar esa persona? Puedes darle motivos. Por ejemplo, puedes decirle, si no paras en el semáforo rojo y hay un peatón, lo vas a atropellar. Si no paras y va otro coche circulando que tiene el semáforo verde, vas a chocar con él, vas a hacer daño al otro. Ese es un buen motivo. Pero a lo mejor a mí que me importa. Entonces decirle, mira, si no paras y atropellas a un peatón, tú vas a la cárcel. Si no paras y chocas contra el otro carro, te van a poner una denuncia y vas a tener que pagar una multa o vas a tener que arreglar el carro. Ese es otro motivo, ¿no? Entonces, con determinadas personas, tienes que empezar por hablar su idioma y darle los motivos que ellos entienden. Bien, te conviene. Tú quieres ya dar un paso para mejorar. Es bueno para ti. Es lo mejor que puedes hacer para ti. Por supuesto, si te paras en el semáforo rojo no solo es bueno para ti, sino también para el peatón que no le vas a atropellar, obviamente. O para el otro carro que no le vas a chocar. Es decir, si tú dejas de beber, es bueno para ti. Tu hígado te lo va a agradecer infinitamente.
Y también es bueno para tu familia. Si tú no te vas con prostitutas y llevas dinero a casa, es bueno para ti. Seguramente no cogerás el SIDA, si no, algo coges más pronto o más tarde. Pero además es bueno para tus hijos porque van a tener dinero para ir a la universidad o para comer, ¿no? Démosle primero este argumento que ellos entienden y ya más adelante daremos otro. Segundo punto, en este segundo paso, en el lobby, es bueno para ti. Segundo punto, tienes que entender que lo que vas a hacer es una obligación. Ahí introducimos un elemento fundamental del cual hoy nadie habla. El elemento deber. Todo el mundo habla de derechos. Nadie habla de obligaciones. Ahí introducimos el elemento. Pero primero le hemos hablado del interés. Te interesa. Te interesa. Pero tienes que tomártelo en serio. Esto es una obligación. Esto es un deber. Esto no puede ser hoy me apetece, mañana no me apetece. Porque entonces no funciona. Tienes que tomártelo en serio. Si no, no funciona. A mí me ha pasado igual. Hay que decirlo. Es decir, tienes que introducir los cambios que vayan a venir, tienes que introducirlos como una obligación. Entiende, por tu bien, porque te interesa a ti, entiende que tienes deberes que cumplir. Tienes obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Primero, entiende que tienes obligaciones y que tener obligaciones es bueno para ti. ¿Cuáles son esas obligaciones? Y ahí empiezas ahora ya a introducir, ¿ves?, el concepto moral, a introducir la moral. Primera obligación. Esto es lo que nos enseñó Jesús. En el Antiguo Testamento se va recogiendo todo esto que yo le estoy diciendo lentamente. Primera obligación, que es bueno para ti, pero que tienes que tomártelo en serio. Primera obligación, no hagas el mal. Jesús nos enseña, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primera obligación, no hagas el mal. Primer paso, tómatelo en serio. No, hoy me apetece, mañana no. Primer paso, ya estamos introduciendo el elemento ético. Porque es bueno para ti, insistan en esto. Primer paso, no hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Segundo paso, haz el bien. Hazle al otro lo que sí te gustaría que te hicieran a ti. Primero, no hagas el mal. Segundo, haz el bien. Esto es Antiguo Testamento. Tercer paso, el agradecimiento. El agradecimiento. Es decir, no hagas el mal, haz el bien que puedas y da un paso más, la imitación de Cristo, el agradecimiento. Ya estamos, sótano, lobby, primer piso de la casa. Ahora ya, con el agradecimiento, subimos al primer piso. Y ahora vamos a hablar del agradecimiento. Desde que hemos empezado a tener relación con ese alejado, hasta este momento hemos hecho una serie de cosas. Hemos hecho un itinerario misionero. En ese itinerario misionero hemos podido encontrar a unos en el camino. Es decir, habrá personas que son amigos nuestros que vienen a misa, al menos de vez en cuando. Estos no están tan alejados. Otros vienen a misa con frecuencia, no están tan alejados. Entonces, a lo mejor a unos tenemos que empezar por hablar del poder de Dios, del amor de Dios manifestado en Cristo, de cómo te ayuda a ti, de que te interesa a ti. A otros podemos ir más directamente diciendo, ¿ves? Tú ya estás con una relación con el Señor, tú ya vienes a misa, tú ya estás intentando no hacer el mal, ya estás intentando hacer el bien. Ahora a ti te puedo hablar de un paso más, el agradecimiento. Y a lo mejor a estos ya le podemos meter directamente en el primer piso de la casa, porque ya lo otro ya lo están practicando. Para los alejados hacemos un itinerario y después otros que no son alejados ya le podemos decir, mira, date cuenta del amor de Dios. Tú crees en el amor de Dios. Date cuenta del amor de Dios. ¿Cómo estás respondiendo tú a ese amor? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Te relacionas con Dios solo para pedir? ¿Vienes a
a la iglesia solo para pedir. Esto no está bien, esto le ofende al Señor. Entonces ya a estos puedes introducirles directamente en ese agradecimiento. Bien. Cuando tienes que hablar del agradecimiento, primer piso de la casa, tenemos que hablar en primer lugar. ¿A quién agradecer? ¿A quién? Primer piso. Contestamos a esta pregunta. ¿A quién agradecer? ¿A quién? Es decir, tienes que ayudar a esa persona, a ustedes, a que sepan a quién tienen que dar gracias. A Dios, a la familia. Es muy importante. Hay que dar gracias a la iglesia, que es la familia espiritual. Hay que dar gracias a los amigos. Hay que dar gracias a algo que olvidamos, la patria. Nosotros decimos, ¿a quién hay que dar gracias? 5. Hay más, 5. Dios, en este orden. Familia. La familia es lo más sagrado después de Dios. Dios, familia, familia espiritual, la iglesia, la asociación a la que se pertenece, los amigos. También hay que saber agradecer a los amigos, la patria. Por tanto, tú, a esa persona que ya le has dicho, tienes que no hacer el mal, tienes que hacer el bien, esto te va a ayudar, esto te viene bien a ti, te va a producir salud espiritual, paz. Pero esto a mí no solamente me ha hecho no hacer el mal, es que me ha llevado al agradecimiento. Ahora te voy a decir a quién hay que agradecer. Primera pregunta que hay que contestar en el agradecimiento. ¿A quién? A Dios, a la familia, a la iglesia, a los amigos, a la patria. Segunda, ya subimos otro piso más, ya estamos, sótano, basement, lobby, primer piso. Segundo piso de la casa. ¿Por qué tengo yo que dar gracias? ¿Por qué? Sí, yo sé que tengo que dar gracias a Dios, pero ¿y por qué? Tengo que dar gracias a mi familia, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo yo que dar gracias? Y de nuevo volvemos a un concepto que volvemos a mantener. Yo tengo que dar gracias porque me interesa. Me interesa dar gracias. ¿Por qué me interesa dar gracias? Porque si yo no doy gracias a alguien que se ha portado bien conmigo, primero, si un día pido de nuevo ayuda, me va a decir que no. Segundo, estoy dejando un mal ejemplo. Es decir, si tú no das gracias a tus papás, ¿qué ejemplo estás dando a tu hijo? Cuando tú seas mayor y tu hijo esté ahora con la edad que tú tienes ahora, hacer contigo lo que está viendo que tú haces con tus padres, abandonarles. ¿Te interesa? Si tú no das gracias a Dios, cuando tú le pidas el siguiente favor, si una persona te ha ayudado, un amigo te ha ayudado, te ha hecho, en un momento dado te ha hecho un gran servicio, arreglándote los papeles para que vinieras aquí, lo que sea. Mañana vas a pedirle que te ayude a otra cosa y dices, tú eres un cara dura, tú eres un fresco, tú eres un aprovechado. Te ayudé y ni siquiera me diste las gracias. Por tanto, ¿por qué tengo yo que agradecer? Ya sé a quién. Vale, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque te interesa. Es bueno para ti agradecer. Siempre hay que insistir en esto. Es bueno para ti, es bueno para ti. Pero además, segundo motivo, es un acto de justicia agradecer. El agradecimiento no es una opción, es un deber. Es justo. Es justo que des gracias. Antes he introducido el concepto de deber. Tienes que cambiar, tienes que tomártelo en serio. Tienes deberes que cumplir. Vuelvo al concepto de interés y al concepto de deber. El agradecimiento es un acto de justicia. Todos ustedes, en la misa, cuando el sacerdote, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, y se dan cuenta, justo y necesario y bueno.
justicia y bondad. Es bueno para ti. Es justo y necesario. Y el sacerdote continúa. Realmente es justo y necesario darte gracias, Señor Dios, Padre Todopoderoso. Realmente es justo y necesario. El agradecimiento, estamos en la esencia de la misa. El agradecimiento, la Eucaristía. El agradecimiento es justo y necesario, es justicia y es utilidad. Te conviene dar gracias. Es un acto de justicia que te viene bien, es justo y es necesario dar gracias. Siguiente piso. Ya sé a quién, ya sé por qué y cómo tengo que agradecer. ¿Cómo tengo que agradecer? ¿Cómo? Entonces vamos viendo, vamos enseñando. ¿Cómo tengo que agradecer a Dios? ¿Cómo tengo que agradecer a Dios? Primero, tengo que agradecer a Dios con la oración. Con la oración. Incluido la oración personal, el encuentro. Segundo, que tengo que agradecer a Dios con la Santa Misa, la Eucaristía. Primero hay una oración personal. Yo hablo con Jesús. Y después voy a una oración colectiva, voy a la comunidad a hablar con Jesús. La misa es la oración comunitaria. Juntos adoramos a Dios, juntos agradecemos a Dios. Pero primero yo le doy gracias a Dios en mi corazón. Oración, misa. Tercera forma de agradecimiento a Dios, las buenas obras. ¿Por qué? Porque a Dios, como a cualquier papá, no le convence que le digas te quiero mucho si después no le ayudas, ¿no? Entonces, las buenas obras son fundamentales como una demostración del agradecimiento a Dios. Jesús dice, no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me honra. Por tanto, las buenas obras. Cuarta forma de agradecer a Dios, la limosna. O sea, tú tienes que ayudar al Señor y naturalmente tienes que ayudar al Señor en las necesidades del Señor, sea la de la Iglesia, sea las necesidades, por ejemplo, de los pobres. Quinta forma de agradecer al Señor, la evangelización, la misión, que fue lo que el Señor pidió, y evangelizar. 5 puntos de cómo puedo yo agradecer a Dios. Vamos viendo así. Yo creo que ya ustedes están muy cansados y los niños deben estar desesperados y hartos porque sus papás no están con ellos, ¿no? Les prometo que ya estoy terminando. ¿Cómo tenemos que agradecer a la familia? Miramos cómo no tenemos que agradecer a Dios. Parecido, por ejemplo, oración y misa se traduce con la familia en compañía. ¿Cómo agradecer a mis padres? ¿Con mi compañía? No me puedo ir a Colombia y estar con ellos. ¿Puedes llamarle por teléfono de vez en cuando? Acuérdate de ellos. Piensa en ellos. Habla con ellos. Seguramente es la mejor medicina que le puedes dar. Segunda forma de agradecer a mis padres. La familia no son solo los padres, cónyuges, hermanos. Bueno. Segunda forma de agradecer a la familia. Las buenas obras. Tus papás te han ayudado, te han enseñado, te han educado. ¿Cómo estás viviendo tú? Estás avergonzando a tus padres. Y tus padres se enterarán de que estás haciendo esto, se morirían de la vergüenza. Tercera forma de agradecer a tu familia, la ayuda económica. Lo mismo que a la Iglesia, a tu familia. Oye, en la medida de tus posibilidades, obviamente. Y no es igual el deber que tengas con tu padre que el deber que tengas con una tía, pero en la medida en que tú puedas. Cuarta forma de agradecer a tu familia, la evangelización. Misiona en tu familia. Llévales Dios a tu familia, que es el gran tesoro que les puedes dar. Iglesia, lo mismo. Lo mismo. Hemos dicho oración e Eucaristía. En la familia hemos dicho compañía. En la Iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Participación. Participación, es decir, compañía. La Iglesia está organizando. No te pide nadie que haga lo que no puedes hacer. Pero lo que puedes hacer, tienes que hacerlo. La Iglesia organiza, no sé qué, ¿puedo ir? Voy. Si no puedo ir, no voy.
Es decir, participación. Obras de colaboración, ayuda económica, colaboración en la labor misionera. Lo mismo para los amigos y también para la patria. El tema de la patria a mí me duele muchísimo que no se hable ya nunca de la patria. Es terrible esto. Porque la patria es muy importante. Yo quiero mucho a mi patria. Ahora se ha cambiado la palabra patria por la palabra país. País hace referencia al país, al campo, ¿no? Pero patria hace referencia al padre, patria. Y la patria es algo sagrado para mí. No porque yo quiera que mi patria se engrandezca a base de avasallar a los vecinos. Yo no quiero que España conquiste Portugal, o que domine sobre Francia, ni que se haga rica a base de explotar a los pueblos del tercer mundo. No. Pero yo tengo que tener amor a mi patria, y ustedes tienen que tener amor a su patria de origen, y a su patria de adopción. ¿Cómo amar a la patria? Miren, fíjense, es muy sencillo. Por ejemplo, tienen ustedes que